Bueno, hemos escogido esta noche el tema de la variedad tinta garnacha y creo que así como les estaba platicando al principio, es una variedad de uva que pocos nos hemos puesto le hemos puesto poca atención y no solo hemos sido nosotros como amantes del vino, sino también los productores. La garnacha, la verdad, es que tiene bastante de existir. Es muy famosa en la región de España, pero no solo en España la encontramos. Y vamos a ir hablando esta noche que la podemos encontrar en zonas cercanas a España, pero también se ha ido propagando alrededor del mundo. Y así como les digo de que nosotros no le hemos dado quizás la atención, nosotros no le hemos dado la atención, pero muchos productores, muchos enólogos por mucho tiempo no les han dado el valor a la garnacha. La verdad es que cuando una variedad de uva uno se enfoca solo para que sea un porcentaje más de una mezcla o de un ensamblaje o de un blend, me pone a pensar que el enólogo el bodeguero pierde de vista, es decir, esta variedad de uva solo me va a funcionar para eso. Y se tardan, y es lo que ha pasado con la garnacha, en darse cuenta que también por sí sola la garnacha hace vinos espectaculares al 100% y son los vinos que pues están disfrutando esta noche ustedes en casa. Como les decía, es una uva que nace en España y vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando alrededor del mundo. Comenzamos contando un poco sobre su origen, y es que como ven en el mapa, en la foto izquierda, tenemos ahí tenemos a España y está marcado el municipio de Aragón. Y es que aquí comienza todo con la garnacha, en Aragón. Dicen que hay datos que existe desde el año 153 antes de Cristo. Sin embargo, pues eso es lo que tenían así como, sí, ajá, apareció por ahí, pero ya formal, como primera vez en un escrito, la garnacha la encuentran en el año 1513. ¿Cómo nace aquí en Aragón? Cuando vayan a España, a esta zona, a la zona de Aragón o a las zonas cercanas como Cataluña, podrían referirse ustedes mismos a la garnacha como la aragonesa. Así se conoce también como la aragonesa. Y como les decía, nace aquí en Aragón, pero se expande. Estamos hablando ya en el siglo XIV y en el siglo XV se empieza a expandir cuando se expande la corona, ¿verdad? De Aragón. Logra salir de España la garnacha y la garnacha llega a Francia, y es que algo que tienen en común Francia, Italia y España, que es el Mediterráneo. Entonces, todas las regiones vinícolas que están en ese punto en común con el mar Mediterráneo, esto nos da una clave que todas estas regiones van a compartir las mismas variedades de uva. Entonces, la garnacha es una de estas variedades que ya no solo encontramos en Aragón, sino que se expande a Francia. ¿Y dónde se llega como primer punto en Francia? Se va a esta zona que se llama Roussillon. Hoy se conoce como Languedoc-Roussillon, pero en un inicio Roussillon fue parte de España y luego pasa a ser parte de Francia, luego se une con Languedoc haciendo una sola zona vinícola. Pero primero llega Francia a la zona de Roussillon. Luego de Roussillon, la garnacha como que va agarrando camino y se va expandiendo a todo el sur de Francia. ¿Y qué tenemos en el sur de Francia? La famosa zona de los rosados, que es la Provence. No solo se termina quedando en Francia, como les decía, sino que también sale y cruza las fronteras y llega hasta Italia. ¿Dónde llega primero en Italia? Bueno, primero llega a la isla de la Cerdeña, ¿verdad? Que está justo a la par de la otra isla de Francia, que es Córcega.
Y se dice que también en esos momentos que se estaba expandiendo por todo el Mediterráneo, también llegó hasta Grecia. Si regresamos a España, ya no solo encontramos garnacha en Aragón, sino que también se empieza a expandir al norte. Y es que aquí al norte de Aragón tenemos la zona de La Rioja y tenemos la zona de Navarra, que por cierto, los vinos que recomendé de ahora, Piedemonte, son de esta zona vinícola Navarra, que estamos aquí al norte de Aragón. No solo se expanden esas dos zonas, sino que también, como algunos que han viajado a España, se han dado cuenta que también podemos encontrar garnacha en la zona de Cataluña, ¿verdad? Para los que sean del Barça por acá. Para el siglo XVIII y el siglo XX ya cruza un poquito más las barreras y la garnacha llega a tocar tierras del norte de África y hasta Australia. Y se puede decir que para los 90, para 1990, la garnacha era considerada la variedad tinta más plantada en el mundo. Pero como les contaba al principio, la garnacha se usaba mucho para las mezclas. Era un porcentaje no mayor del 50% para la que se ocupaba la garnacha. Entonces, el que la garnacha por mucho tiempo se usó para blends, para mezclas, dio esta impresión tanto para el bodeguero como para el enólogo, inclusive para el amante del vino, que la garnacha como vino era un vino de volumen. Entonces, dicen, he encontrado lecturas donde dicen que los mismos productores tenían pena a la hora de describir o detallar su blend, su mezcla, decir que llevaban garnacha, ¿verdad? Por esa fama que esta había adquirido por ser solamente un porcentaje más de una mezcla. Pero como todo va evolucionando, así como nuestros paladares, la garnacha también logró salir, ¿verdad? De ese de ese mito, ¿verdad? De ese paradigma que estábamos teniendo. Y al día de hoy, todos han regresado, todos cuando digo son los productores, son los enólogos, los que regresaron a rescatar esta variedad de uva haciendo vinos 100%, ¿verdad? Y podríamos llamarla como la garnacha es la cenicienta de los vinos, porque los que les contaba al principio fue poco valorada, ¿verdad? Y luego hoy todas la quieren. Y por eso es que hoy encontramos muchísimas más etiquetas que son 100% de uva garnacha. Así que con este cambio que se ha hecho recientemente en la mentalidad de todos los productores y también nosotros como amantes del vino, hemos venido a convertir a la garnacha en una de las variedades más nobles. Cuando yo digo una variedad noble, estoy hablando como las uvas grandes que conocemos alrededor del mundo, como el Cabernet Sauvignon, como el Chardonnay, como el Merlot, como el Malbec, ¿verdad? Entonces, hoy podemos decir con toda seguridad que la garnacha es una de las grandes, ¿verdad? Al lado de todas estas. Y tanto así que en España han protegido cada una de sus zonas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuáles son las zonas protegidas, que es lo que conocemos como las denominaciones de origen, pues la garnacha es una de las uvas que tiene sus propias zonas delimitadas, ¿verdad? Para sus vinos. Y lo otro muy importante de la garnacha es que esta gana valor, mucho más valor, si proviene de vides, de plantas que son muy antiguas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vid muy antigua y me voy a hacer referencia a la foto que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Ven ese tronco súper grueso, ya vamos a ver más adelante otra foto que les tengo. Son vides también pegadas muy al suelo, ¿verdad? Pero cuando tenemos estas vides antiguas, ¿cuáles son estas vides antiguas? Son aquellas que tienen más de 40 años de existencia. No quiero que nadie se ofenda aquí, yo sería la primera, ¿verdad? Con mis 40 y pico años. No quiere decir que somos antiguos, pero esto gana peso y valor
en las garnachas. Cuando nosotros escogemos, seleccionamos disfrutar una garnacha que venga de vides antiguas, nos estamos llevando un mejor vino garnacha. Y eso lo vamos a ver detallado, declarado en las etiquetas. Los que tenemos en casa el pie de monte garnacha, se pueden dar cuenta que dice Old Vines Garnacha. Eso quiere decir que viene, nos está diciendo que viene de vides antiguas, ¿verdad? Y eso es un win-win, es un ganar-ganar. Así que eso es un poco sobre el origen, ¿verdad? Y cómo ha ido evolucionando el estilo del vino a través del tiempo y a través de las zonas. Hablemos un poco sobre el terroir. Pero primero, ¿qué es el terroir? Para los que somos nuevos en este tema y palabras un poco técnicas, el terroir es una palabra francesa que es difícil darle su traducción a cualquier otro idioma, porque cuando hablamos qué significa el terroir es el conjunto de factores ambientales que van a afectar a la planta. Y entonces esto puede variar ya sea en un país o dentro de un país, en una subzona o todavía en una subzona, ¿verdad? En algo muchísimo más específico. Entonces, el terroir no es terror, ¿verdad? Es una palabra francesa, se pronuncia terroir, como que llevara una U en vez de la O. El terroir para la garnacha tiene cositas bien específicas, ideales, ¿verdad? Que la van a hacer expresarse muchísimo mejor. Lo primero que podemos decir sobre el terroir de la garnacha es que la garnacha en sí es una variedad súper versátil. ¿A qué me refiero? Que esta se adapta muy bien a climas calientes, a climas extremos de frío y en lo que respecta a vientos del mar Mediterráneo, también los va a soportar. Pero también es una uva versátil que se adapta a cualquier suelo. Pero nos vamos dando cuenta que los mejores garnacha se expresan mejor en aquellos suelos que tienen una condición más seca, una condición más pobre. Tendemos a creer a veces que para hacer vino nosotros necesitamos estos suelos súper llenos de nutrientes, así como nos lo enseña la agricultura, ¿verdad? Nuestros vegetales, nuestras frutas. Pero la vid no necesita de tanto nutriente para crecer y ser una uva de altísima calidad. Entonces, la garnacha te exige eso, que entre más pobre sea su suelo, mejor más va a luchar para obtener de alguna forma los nutrientes, estresarse ella solita para dar un fruto de calidad. Otra característica que tiene la garnacha es que tiende a madurar tarde. ¿Y eso por qué me debe de hacer sentido? Pues es que si yo sé que una uva madura temprano, que sería lo contrario, si una uva madura temprano, yo necesito cosecharla, es decir, salir a cortarla rápido, ¿verdad? En el tiempo de la vendimia, porque si la dejo más tiempo colgada en el viñedo, eh, voy a recibir demasiado sol y esta me va a generar demasiado azúcar y eso me va a llevar a hacer un vino con bastante alcohol y bastante azúcar, lo cual puede llegar a tener un desequilibrio en esas dos características y también en la acidez. Entonces, cuando yo reconozco que la garnacha es una uva que madura tarde, esta necesita justamente las condiciones que les acabo de contar. Necesita esas condiciones donde los suelos sean los más pobres, que sean calientes también, que sean climas secos, porque ella necesita recibir lo más que pueda el sol. Y eso es súper, digamos, contradictorio a su físico, porque la garnacha tiene una piel fina, no tan fina como la Pinot Noir,
pero tiene una piel fina que uno dijera, esta no va a soportar los rayos de sol, la intensidad de calor que reciba de estar colgada ahí bastante tiempo. Pero como les dije, la estructura en sí, ¿verdad? Por fuera se puede ver débil, pero por dentro puede soportar todos estos cambios extremos. Lo otro es que la garnacha, como les decía, entre más antigua sea su vid, mejor fruto va a ser. Por naturaleza, la garnacha, ella da rendimientos bastante bajos. Cuando una planta, en vez de dar, voy a dar un número inventado, que una vid normalmente da 12 racimos de uva, la garnacha no da esos 12 que son el promedio. Esto es un ejemplo. Da mucho menos. Y cuando una planta da menos rendimiento, las uvas que existen, esas uvas van a ser más concentradas y van a tener un factor de calidad más alto. Y a medida la vid va creciendo en edad, que son las vides antiguas, menos rendimiento va a tener, por ende, el poco fruto que genere, la poca uva que genere, va a ser muchísima de mejor calidad. Aquí en esta foto podemos ver una vid de garnacha. Si se fijan, el tronco es bien corto, súper grueso, parece hasta no bonito, ¿verdad? Porque nos pintan que casi todas las vides, ¿verdad? Son súper finitas, ¿verdad? Y están todas ordenadas como una Pinot Noir, ¿verdad? Un Cabernet Sauvignon. Y esto es lo lindo de las variedades de uva, en especial la garnacha. La garnacha rompe los esquemas físicamente. Entonces tenemos aquí una garnacha donde su tronco es pequeño, es grueso, por supuesto a medida va creciendo en edad, pero sus raíces son súper profundas. Y es que en cuanto más largas y más profundas sean sus raíces, más capacidad va a tener la vid de ir a buscar debajo de tierra, bajo no sé cuántos metros debajo de tierra, los nutrientes que necesite, entre ellos el agua, ¿verdad? O los minerales. Entonces, ahí es cuando hacemos, más bien nosotros no es el enólogo, la misma planta se estresa. Ese estrés solo es bueno en las plantas, ¿verdad? Esto de aguantar un poquito de sed y un poquito de hambre, porque eso es lo que hace que sea un producto, una materia prima de calidad, perdón, de calidad. Y también si se fijan en la foto, las vides no están una tras otra, sino que hay cierto espacio y es que como tenemos estos suelos pobres, si todas se juntaran, si tuviéramos todas las vides pegaditas, una le va a ganar a la otra en los nutrientes y entonces tendríamos un viñedo un poco inestable, ¿verdad? Pobre en fruto. Entonces, lo que se busca es que éstas tengan su distancia prudente para que cada una luche en su espacio, en su metro cuadrado, podríamos decir, pero que nadie le quite vida a la otra. Eso es algo súper bonito de estos terroirs españoles, sobre todo, ¿verdad? En el caso de la garnacha, que entre ellas mismas, ¿verdad? Las ubicaciones se cuidan, ¿verdad? Para no quitarle vida a las otras plantas. Y por último, para ir cerrando este tema del terroir, las garnachas siempre van a preferir un suelo caliente y seco, ¿verdad? Como ven ahí, se ve bastante árido el suelo que presenta la foto, ¿verdad? Y lo que va a permitir estas condiciones súper pobres, que uno dijera, uy, qué condiciones más mala, ¿verdad? Para la uva, pero es al contrario, para la uva es fantástica, para la garnacha es fantástica, porque con estas condiciones que hemos platicado, vamos a tener una vid concentrada en aromas, concentrada en sabores y sobre todo, repito, más en alta calidad las garnachas que vengan de vides antiguas, ¿verdad? Con esto cerramos el tema del terroir. Cualquier cosa que no haya quedado claro, que quieran que repitan, saben que ahí el chat está disponible, ¿verdad? Y luego yo lo voy viendo a medida vayamos platicando. ¿Vamos bien hasta ahorita?
Sí, 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 Muy bien. sí, Ya, sí, sí. súper. Aproveché para calmar la sed. Bien. Y entonces, yo les contaba que hoy en día la garnacha ya tiene sus denominaciones de origen y aquí pueden ver los dos países que pues a través de la Unión Europea se han unido para que la garnacha pues tenga su representación, ¿verdad? Que sea protegida como la uva para estas denominaciones. Las primeras cinco que ven en el listado, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y Terra Alta, son las cinco denominaciones de origen que encontramos en España. ¿Qué quiere decir una denominación de origen? Una denominación de origen es que esa zona o esa área geográfica ha sido delimitada, ¿verdad? Bajo un consejo regulador y no solo la zona, sino que también se ha establecido que la variedad o las variedades de uva en otras ocasiones van a ser solo las que se enlisten en esa denominación, las que deben de usarse para elaborar vinos y poder llevar en la etiqueta, ¿verdad? De la botella, el nombre de la zona, ¿verdad? De su denominación de origen. Entonces, cuando hablamos de estas primeras cinco denominaciones de origen, aquí en España estamos hablando de que las cinco me van a hablar de garnacha. O sea que yo no tengo necesidad de ir a Somontano y decir, dame una garnacha, porque sé que esa es la variedad principal en esta denominación de origen, ¿verdad? O si me voy a Terral. ¿Cuáles son las diferencias de estas cinco denominaciones de origen? Las primeras cuatro, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano, son denominaciones de origen que encontramos en Aragón, en el lugar de nacimiento de la garnacha. Y la quinta denominación de origen española que mencioné, que es Terra Alta, está justo a la par de Aragón, pero en Cataluña. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito, cuando hablamos de estas cinco denominaciones de origen, estamos hablando 100% de garnachas. Y aquí un poco de diferencias. Digamos que los garnachas que vienen de Calatayud son garnachas un poquito más afrutados y en precio son un poco más accesibles. Cuando hablamos de las garnachas de Campo de Borja, son más frutales y son más expresivos en aromas y sabores. Las garnachas de Cariñena podemos tener tanto tintos como rosados y normalmente acompañan a otra uva que es permitida en esta denominación que se llama igual que la denominación, la variedad cariñena. Ahí les dejo otro dato interesante. Cariñena es una zona delimitada, una denominación de origen, donde existe la variedad de uva tinta cariñena que siempre acompaña en los ensamblajes a la garnacha. Y acá tenemos vinos a los que yo les llamo Best Buy, que son vinos de buena relación calidad-precio. Y luego, Somontano, también tenemos vinos con garnachas con mucha fruta. Y cuando nos pasamos en Cataluña a la denominación de origen Terra Alta, estamos hablando de una expresión un poquito más seria, más compleja, ¿verdad? Quizás podría decir que de los cinco es la garnacha un poquito más compleja. Y por último, en esta lista de zonas delimitadas, tenemos la zona de Roussillon en Francia, que es lo que yo les contaba, la primera zona fuera de España, donde se expandió la garnacha. Entonces, Roussillon, dentro de la Unión Europea, la han calificado como una indicación geográfica protegida para la garnacha, ¿verdad? Es decir, que la garnacha va a estar bien cuidada, una variedad de uva que se va a promover mucho en la región de Roussillon, en Francia. Creo que por acá tenemos varias cositas. Sí.
Ah, está. Ya te contesté. Bien. Acá está en España. Aquí está el mapa completo de todas las denominaciones de origen de España. Todos los colorcitos que ven ahí son, y con numerito, todos son denominaciones de origen. Acá, en donde dice Aragón, en los colores amarillos, ¿verdad? Son las cuatro denominaciones de origen que hablamos, son Montano, Cariñena, Calatayud y Campo de Borja. Y aquí en la parte de Cataluña, en el número, yo sé que casi no lo lograrán ver, pero en la número acá en la frontera con Aragón, el número 33 es la denominación de origen de Terra Alta. Pero no solo se da la garnacha, ¿verdad? Como hablamos en la expansión de esta, no solo se dio en estas zonas, sino que la garnacha también fue al norte. Tenemos en Navarra, tenemos en La Rioja. En La Rioja, por ejemplo, La Rioja se divide en tres zonas. Una de ellas es La Rioja Baja, donde la garnacha es la variedad que más se produce para vinos tintos y vinos rosados. Y en lo que se llama Rioja Alta, la garnacha es una de las uvas permitidas para mezclar un mínimo del porcentaje del vino con el tempranillo. Cuando nos vamos a Navarra, encontramos 100% garnachas, como los vinos que recomendé para esta noche de Piedemonte. Unos tenemos un rosado que es 100% garnacha y el tinto que viene de vides antiguas. Dentro de Cataluña, aparte de la denominación de origen Terra Alta, que es casa de la garnacha, hay otra zona muy, muy importante que se llama Priorat. Y eso haciendo un paréntesis, cuando hablamos de España y de sus denominaciones de origen, hablamos de casi 70 denominaciones de origen, pero hay solamente dos denominaciones de origen que tienen el estatus más alto, lo que llamamos denominación de origen calificada. Es decir, que ese estatus más alto que tiene no solo es estatus, sino que también calidad de la uva y por ende calidad del vino. Estas dos denominaciones de origen calificadas son La Rioja, que está aquí a la par de Navarra, y en Cataluña hay una subzona que se llama Priorat. En Priorat, la garnacha se usa mucho para hacer mezclas con la famosa uva cariñena, ¿verdad? Que es la misma que hablábamos de la denominación de origen en Aragón, cariñena. Acá los vinos de Priorat son vinos bien intensos, así como el de Cien Terra Alta, son tintos muy complejos, muy serios, muy minerales también. Otras zonas donde podemos encontrar dentro de España la garnacha es en la zona de Madrid y Valencia, ¿ok? Entonces, si se fijan, tiene como lógica a dónde se expandió la garnacha. Nace en Aragón y se expande a las zonas cercanas, ¿verdad? Aquí no hay una locura que me digan, ay, voy a hacer garnacha en Galicia, porque se dieron cuenta que las zonas, los subsuelos, el terroir en sí, el ideal para la garnacha eran los terroirs cercanos a Aragón, ¿verdad? Entonces, esto es lo bonito de lograr entender en un mapa de denominaciones de origen el por qué a qué lugares se expande una variedad de uva, porque anda buscando, pues, mantener su mismo, sentirse bien, ¿verdad? Sentirse como en casa, ¿verdad? Una uva que no quiere estar en esta zona, pues no se va a pegar, no le va a ir bien, no va a elaborar buenos vinos, sino que hasta que el enólogo encuentre la zona correcta, ahí es donde la uva pues va a dar los frutos que para los que realmente pues tiene su propósito. Bien, ¿dónde se cultiva fuera de España? Ya hablamos de Francia, ¿verdad? Pues en total hay aproximadamente 163,000 hectáreas de garnacha. Eso la convierte, como les dije, en una de las grandes uvas nobles, ¿verdad? Como el Cabernet Sauvignon, como el Chardonnay.
Eso la convierte en el top 10, entra al top 10, es la número 7 en el mundo, ¿verdad? Y el primer país donde gana territorio es en Francia. Es aproximadamente el 55% de sus plantaciones están en Francia, tanto en el Roussillon como hablamos, que es su IGP. También si seguimos a la par de Roussillon, que está Provenza, donde se elaboran rosados, ¿verdad? Y también el famoso Valle del Ródano, que acá hay que recalcar que la verdad, quien puso en la mira la garnacha, digamos, o tuvo influencia poniendo a la garnacha como una uva de alta calidad, fue el famoso vino Chateauneuf du Pape. Tal vez a algunos les suena, en francés esto significa el nuevo castillo del Papa. Chateauneuf du Pape no es que así se llame el vino porque así se llama la marca, sino que Chateauneuf du Pape es una subzona, ¿verdad? Cerca de Aviñón, en el Valle del Ródano. Esto queda al norte de Provenza, entonces tiene toda esa lógica que hemos visto de cómo se ha ido expandiendo la garnacha. Y la garnacha es una de las 13 uvas permitidas en las mezclas de estos vinos de Chateauneuf du Pape. Entonces, casi siempre los Chateauneuf du Pape que encontramos en nuestros mercados son mezclas que llevan 50% Syrah y 50% Grenache, porque en Francia le llaman Grenache a la garnacha. Entonces, cuando vayan a degustar un Chateauneuf du Pape, pregunten cuál es la mezcla, es muy probable que dentro de esa mezcla haya un alto porcentaje de garnacha. Y también en Francia podemos encontrar estos vinos que le llaman las mezclas GSM, que son las iniciales de las tres variedades de uva tintas que se usan, que es Grenache, la garnacha, Syrah y Mourvèdre, ¿verdad? Entonces, cuando también se acerquen al pasillo de vinos franceses y vean que tienen, que están ahí diferenciados por los vinos GSM, son vinos que son hechos de estas tres uvas, Garnacha, Grenache en Francia, Syrah y Mourvèdre, ¿verdad? Y que es uno de los vinos que vale la pena también probar porque en un alto porcentaje lleva Garnacha. En Francia, pues como les digo, es con Syrah con la que más se empata en la mezcla y la tercera uva que es la Mourvèdre. Luego, en segundo lugar, aunque es su origen de nacimiento, pero el segundo lugar donde hay más plantaciones de garnacha es España, que es casi el 40%, ¿verdad? Solo Francia y España hacen el 90%, un poquito más de la garnacha. Pero la garnacha, después de haber sido la número uno, como les conté, ¿verdad? En España, bajó en niveles y ahora es la número 3 más cultivada, siendo como datos generales interesantes del vino español, que la variedad de uva más plantada en España es Airén, una variedad blanca, y la segunda es la famosa Tempranillo. Y hoy, en tercer lugar, sabemos que es la garnacha. Luego tenemos en tercer lugar de país de hectáreas de garnacha Italia, ¿verdad? Que es el tercer zona donde se expandió la garnacha, primero llegando a Cerdeña, la isla de Cerdeña, y luego también se expandió a la isla de Sicilia. Entonces, yo he probado interesantes vinos de Cerdeña, no 100% con garnacha, pero sí son usados en sus mezclas y es que Cerdeña pues mantiene estas mismas descripciones que hablamos en su terroir, ¿verdad? Que son ideales para la garnacha. En cuarto lugar, donde encontramos más Cariñán, perdón, ya me crucé a la otra clase, a la garnacha, es Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto, va a ser en California, donde sale el 90% de la producción total de vino americano. Y tal vez sea poco californiano 100% garnacha que encontremos, pero es interesante buscar estas mezclas como las que hablamos de Francia, la GSM, que sería Grenache, Syrah y Mourvèdre. En quinto lugar de áreas plantadas de garnacha,
nos vamos hasta el otro extremo que es Australia. La garnacha tiene así de importancia como el Shiraz en Australia y se llevan súper bien porque se juntan muchas veces en las mezclas, ¿verdad? Hay dos zonas que lo trabajan muy bien la garnacha en Australia, que es el Valle de Barossa y el Valle de McLaren. No es ¿cómo? McLaren es el corredor, ¿vea? De autos, no, estamos hablando de una región, una denominación en Australia. Y luego no tienen un porcentaje alto, ¿verdad?, de presencia, pero sí podemos encontrar vino garnacha en Croacia, en el norte de África y en Grecia. ¿Ok? Entonces ahí les dejo tarea con todas estas regiones para que cuando tengamos la oportunidad de encontrar vinos fuera de España, podamos pues probar y poder vivir las diferencias de cada una de las garnachas. Hablemos un poco sobre las características. Uy, se me fue. Espera, estoy adelantando. Muy bien. A ver, dice, subí una foto de la clase, un familiar que vive en Guatemala me comentó que ahí las garnachas las hacen de carne de chucho, las venden en las ferias, las busqué en Google y son como enchiladas. Pero no, aquí estamos hablando de, gracias por el dato, Dani, pero cabal, hay que cerciorarnos que pedimos un garnacha tinto. Ay, no, otro dato cultural también que nos da la Yusi ahí. Qué barbaridad, ¿verdad? Pobre garnacha. Bien, hablemos sobre las características de la garnacha, pues recordándoles que es una uva que madura tarde, ¿verdad? De piel fina, como les conté, pero a pesar de eso, es una variedad de uva que va a resistir muchas temperaturas extremas y se va a adaptar a diferentes suelos. Pero lo otro interesante de la característica son dos cosas. Uno, que por sí sola la garnacha genera bastante azúcar. Entonces, si por sí sola genera bastante azúcar, nos va a llevar a la hora de la fermentación alcohólica a hacer un vino con alto porcentaje de contenido alcohólico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la garnacha es una de los vinos que tenemos que tener, digamos, bastante cuidado cuando nos lo tomamos y a quién se lo sugerimos también, porque no todos tenemos por la práctica la misma capacidad, ¿verdad?, de aguantar un vinito con alto porcentaje de graduación alcohólica. Hay garnachas que pueden llegar, vinos de garnacha que pueden llegar casi a los 17 grados, que es lo máximo que puede generar un vino tinto, ¿verdad? Entonces, eso es de tomarlo en cuenta y por eso es que es uno de los vinos que más debemos de acompañar con comidas y sobre todo, como los maridajes que les sugerí, comidas con grasas, porque la grasa hace que ese alcohol alto que tiene la garnacha no se perciba ofensivo y se absorba con la comida, ¿verdad? Entonces, por eso es bastante importante a la hora de acompañar nuestras garnachas, porque es rico, es dulcito. Los que estamos tomando ahorita un garnacha, nos damos cuenta que es dulcito, pero puede tener un grado alcohólico alto. Por eso le gustó tanto a su mamá, dice la Nati. Es de esos bien buena gente. Bueno, el que estamos tomando, el pie de monte Garnacha Old Vines, tiene 14%, gracias a Dios. No es, está medio alto y el rosado 12,5. Y para hacer un rosado, pues sí es un poquitín medio alto también. Ya me dice Beatriz. Sí, por eso es importante acompañar eh, con comida, ¿vea? Y lo otro, hidratarse. Y esto es un tip general con vinos con graduación alcohólica alta, ¿verdad? Como la garnacha, pues siempre es recomendable
duplicar, creo yo, la dosis de agua, ¿verdad? Porque entre más porcentaje de alcohol nosotros consumamos, más rápido nos vamos a deshidratar, ¿verdad? Así que ojo con eso. Variedades de garnachas. La verdad es que nosotros pudiéramos decir, y creo que es lo que pensábamos antes de que vieran en esta imagen, que la garnacha solo se podía, pues iba a ser una garnacha tinta, que por ende es la principal, ¿verdad? La garnacha tinta, y vamos a ir hablando de izquierda a derecha, como está presentado ahí en la presentación. La garnacha tinta es la que todos conocemos, pero si se fijan las otras cuatro, uno dice esos colores, hay blanca, hay rosada y hay otras dos tintas, ¿qué diferencias hay? Hay bastantes diferencias, pero todas provienen de la misma, todas vienen siendo mutaciones de la garnacha tinta, es decir, que a la hora que ésta se ha ido expandiendo, lo mismo que platicamos en la clase del Pinot Noir, que aunque el Pinot Noir son clones, ¿verdad? Pero acá la uva va mutando y cuando se dan cuenta que hay cantidad alta de esa mutación a la diferente a la garnacha tinta, pues ya se convierte en una variedad nueva, pero siempre son familiares de la garnacha tinta. Así que voy a empezar hablándoles un poquito de la garnacha tinta. Es la más plantada, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar de números de hectáreas alrededor del mundo es la que está más plantada en el mundo. Se ocupa para elaborar vinos tintos, para elaborar vinos dulces y también vinos rosados, porque recordémonos que los vinos rosados necesitamos una uva tinta porque en la cáscara de la uva tinta o de una uva blanca en general hay pigmentación. Entonces, pero la que más pigmentación tiene es la uva tinta. Entonces, para hacer un vino rosado, color rosado, ocupo la uva tinta porque voy a macerar la cáscara con el jugo. Como acabamos de mencionar, son vinos con alto porcentaje de alcohol. Las garnachas tintas son bien aromáticos, sobre todo la frambuesa es una característica principal en los garnachas. El color probablemente no es tan profundo, no es tan intenso. Si lo tenemos que definir el volumen que vamos a sentir en la boca, podemos decir que es un vino de volumen de medio cuerpo y la acidez también es medio a medio bajo, ¿verdad? No es una acidez tan alta. Ojo con esto, y esto me parece súper cool que nos podemos llevar de la garnacha. Otra de las cosas importantes es que la garnacha en sí es uno de los vinos que tienden a oxidarse más rápido que otros vinos tintos. ¿A qué me refiero a oxidarse? No es como que ahorita el que abrieron en la botella, ¡pum!, ya se arruinó y me la tengo que acabar ahorita la botella, si no voy a desperdiciar. No es eso, sino que al pasar el tiempo, y depende también cómo ha sido elaborado, ya sea si es joven, sin paso en barrica, o si tiene paso en barrica, hay que tomar en cuenta cómo lo cuido. Porque como digo, la garnacha es uno de los vinos que se oxida más rápido. Es decir, que a pasar el tiempo, la oxidación, que es mala a la larga, ¿verdad? Porque pierde los aromas principales, los sabores, se vuelve amargo. Eh, Nosotros queremos que una garnacha envejezca bien y es que una garnacha envejece bien, pero siempre y cuando en los cuidados ideales, es decir, que cero exposiciones a luces, cero exposiciones a los cambios de temperatura de esa botellita que yo tengo en casa, ¿verdad? Y es probablemente, y acá los que solo estamos tomando vino, vamos a dejar vino guardado para los siguientes días, nos vamos a dar cuenta que probablemente, y esto nos lo dejo de tarea, es probablemente que se oxide más rápido ya abierto que otros vinos tintos que hemos tomado. Así que eso, cuando les escriba para ver si hicieron la tarea y saber sus comentarios si creen que se oxidó más rápido, pero para que lo tomamos en cuenta. La garnacha tinta en otras zonas vinícolas probablemente no la vamos a conocer como garnacha tinta, sino que la vamos a conocer, por ejemplo, en Italia como Canonau, en Francia pues como Grenache,
Grenache Noir, que sería la garnacha tinta, vea en español. En Italia también hay, en otra zona la podemos conocer como Toccai Rosso y también en otras zonas de Italia como Vernacchianero. A ver, Beatriz, dime. Yo, quizás es una pregunta así bien básica de principiante, pero en el Ninguna es sabor, ¿cómo notas que el vino se está oxidando rápido o se está oxidando despacio? súper bien. ¿O en qué características? Más bien en general la oxidación es como el vino al final del tiempo se va a convertir en vinagre. ¿Por qué? Porque el vino necesita de un buen porcentaje de oxígeno para que se abra, y estamos hablando aquí de los tintos, ¿verdad? Para que su alcohol baje intensidad, para que salgan más sus sabores frutales. Eso es lo positivo de que tenga contacto el vino con el oxígeno en mi copa. Pero media vez abierto el vino, el que me queda en botella, no es un vino que lo puedo dejar 30 días. No creo que a alguien le dure 30 días, pero en 30 días ese vino ya no va a ser vino, sino que se va a convertir en vinagre, porque aparte de que ya lo abriste, si ya comenzó a tener contacto el vino con el oxígeno, aunque esté en botella, va perdiendo espacio, ¿verdad? Va quedando, perdón, más espacio eh, de vacío en la botella y menos vino. Entonces ahí entra mucho más rápido el oxígeno. Entonces lo que va a ir modificando los sabores que si hoy sentía frambuesa, esa frambuesa ya no la vas a sentir. El color probablemente te puede cambiar, en vez de ser este color rojo, cereza, frambuesa, bonito, ¿verdad? Que tenés en el rosado, probablemente al pasar los días, pero te estoy hablando más de 5 días, se puede modificar a un rosadito un poco ya oxidado, vea, tirándole allá como un cobre o algo así a un teja, pero tienen que pasar bastantes días. Pero eh, lo ideal para que eso no suceda, ¿verdad? Para que no nos veamos en eso de que, ay, se me avinagró el vino, se me oxidó el vino te puede durar hasta 5 días, digamos, ya abierto, que es lo ideal, guardado siempre en tu refrigeradora. Tiene que tener una temperatura baja porque la temperatura baja desacelera la oxidación. Entonces, poniendo eso en práctica con las garnachas, pues lo ideal sería que nuestra garnacha, estos vinos garnachas que adquiramos, lo ideal es mantenerlos en temperaturas frescas, ¿verdad? Constantes para que no sea motivo de que se oxiden rápido. No sé si quedó claro, vea. Sí, sí quedó claro. Gracias. Sí. Bien, hablemos sobre la siguiente variedad de uva, que sería la segunda, que es garnacha blanca. Y ustedes dijeran, puchica, y entonces, ¿cuántas garnachas hay? Pues es que sí, no es que voy a hacer vino blanco garnacha, sino que cuando yo me tope con un vino blanco de garnacha, literal, se ha ocupado la variedad de uva garnacha blanca. Como les dije, es una mutación de la garnacha tinta. Los vinos garnacha blanca son blancos que tienen mucho cuerpo, tienen este color amarillo bien presente, una acidez media alta, los aromas de intensidad son medios a medio altos, son florales, herbáceos, frutales y también la misma característica, alto porcentaje de alcohol y sensible a la oxidación. Se usa mucho el garnacha blanca en el mercado, bueno, aquí en El Salvador son pocos los que traen garnacha blanca, ¿verdad? La mayoría son españoles. Son vinos 100% varietales de garnacha blanca, pero también se puede usar para ensamblajes. También es la uva que ocupan para hacer los vinos de postre o los vinos dulces. En Francia le conocemos como la Grenache Blanc, ¿verdad? Que sería la misma garnacha blanca. La tercera variedad es la garnacha gris, una variedad bastante peculiar que solo se encuentra en Aragón, en España, y en Roussillon, en Francia. ¿Y qué va a producir? Vinos de rosa pálido con destellos de cobre. Ojo, los que tenemos el pie de monte rosado en casa, no es garnacha gris, sino que está a base de garnacha tinta, ¿verdad? Y pasa por el proceso de un rosado que
que es menos tiempo en contacto la piel con el jugo, ¿verdad? Pero podemos tener vinos rosados con la variedad Garnacha Gris. Los aromas son más cítricos, más delicados, es un vino de cuerpo ligero, ¿verdad? Es decir, que lo voy a sentir más agüita cuando lo tome y muy fresco. Sinónimos, en otras zonas le llaman como garnacha roja, la garnacha rosé, la Grenache Gris en Francia o la Grenache rosé, ¿verdad? Para elaborar vinos rosados. Nuestra cuarta variedad, la garnacha tintorera, conocida también como Alicante Bouschet, es la única variedad que su pulpa es oscura. Es decir, las uvas que uno compra para comer o las uvas, los que hemos tenido la oportunidad de estar en un viñedo y comer uvas o tocar uvas del viñedo, cuando tú le quitas la cáscara, aunque sea blanca la uva o sea, perdón, o sea tinta, la pulpa es blanca. La única que tiene pulpa con pigmentación y es oscura es la garnacha tintorera. Y por eso es que va a ser vinos tintos de mucha intensidad en color y en sabores y en aromas. Son vinos con un poquito más de cuerpo, con una acidez media. Lo mismo se mantiene alto porcentaje de alcohol, menos que la garnacha tinta, pero sí tiene alto porcentaje de alcohol, mucha presencia de aromas de frutos rojos y por ende, como se ocupa para hacer el tinto con la cáscara y además adentro su pulpa es oscura, va a ser uno de los vinos con más cantidad de taninos, es decir, con más cantidad de astringencia, pero eso es súper positivo porque entre más taninos tiene un vino, ¿verdad? Más antioxidantes tiene. Entonces se puede decir que hasta ahorita de las cuatro que hemos hablado, la garnacha tintorera es la que más beneficios a la salud tiene. Y la número 5, la garnacha peluda, el nombre se la ponen peluda porque las hojas tienen bastantes pelitos, ¿verdad? Y así pueden distinguirla de las otras dos, de la tinta y de la tintorera. Eh, Su lugar de origen no es en Aragón como la garnacha tinta, sino que es en Cataluña. Y los vinos que hace la garnacha peluda tienen un poquito menos porcentaje de alcohol que la tinta y la tintorera. La acidez es media, es ligero en el paladar. Es de las tres un vino un poquito más amigable, más fácil de degustar, ¿verdad? Y muchos frutos rojos y también es muy sensible a la oxidación. Entonces, estas son las 5 variedades que ahora nos abre la mente que no necesariamente la garnacha solo es garnacha tinta, sino que podemos encontrar diferentes estilos de vino. ¿Qué diferentes estilos hace de los 5 estilos de vino que encontramos en el mercado? Las garnachas pueden hacer vinos blancos, pueden hacer vinos rosados, pueden hacer vinos tintos, tanto de medio cuerpo o de mucho cuerpo, pueden hacer vinos fortificados, que son los que llamamos los vinos con alto porcentaje de alcohol para acompañar como digestivo, y también podemos elaborar con garnacha vinos espumosos. Un poco rápidamente sobre cada uno de los estilos. Los vinos blancos van desde muy secos con acidez a vinos blancos con mucho dulzor, ¿verdad? También podemos tener blancos con bastante mineralidad. Entre las características de los vinos blancos garnache está la ciruela, la pera, el zumo de limón, el tostado, las almendras, y no son vinos tan ligeritos, sino que son vinos con mucho cuerpo. Los vinos rosados, como los que hemos tenido, los que han tenido la oportunidad de tomar hoy un vino rosado, podemos encontrar rosados de diferentes colores, ¿verdad? Por ejemplo, el Piedemonte de Navarra que tenemos es un rosado bien frambuesa y es completamente seco, ¿verdad? Así como pueden variar. En otras zonas, ¿verdad? La garnacha a la hora de elaborar rosados pueden hacer un poquito más de colores pálidos, pero no tan pálidos como los de Provenza, pero sí podemos tener menos intensidad de color. Fresa, frambuesa son aromas que siempre vamos a predominar en los rosados. En cuestión de los tintos, las garnachas pueden elaborar tintos de medio cuerpo a mucho cuerpo. Todo esto también influye si ha sido envejecido en barricas de madera o no,
¿verdad? Acordémonos que un garnacha joven va a ser el que solo ha pasado 6 meses máximo en madera o menos, ¿verdad? Recién salido del acero inoxidable. O podemos tener estos garnachas con mucho volumen, con mucho tanino, con mucha astringencia cuando han sido envejecidos por más tiempo en barrica. Por ejemplo, el Piedemonte Old Vines Garnacha que tenemos ahora, ese fue envejecido 9 meses en barrica, entonces todavía no tenemos mucha fuerza, pero sí se le percibe ya un poquito más de volumen en boca y mucha fruta. Los fortificados, que son estos vinos que nacen siendo vinos tintos o, bueno, en algunos casos pueden ser fortificados blancos, pero eh, la mayoría son tintos, pero tenemos una base, sea blanco tinto, y luego yo lo quiero hacer fortificado, lo que hago es agregarle alcohol etílico y eso me incrementa el grado alcohólico hasta un 19, un 21% de alcohol, lo cual son vinos ideales para la opción de después de cenar, para acompañar un postre, para hacer la digestión, etcétera. ¿Verdad? En este caso, los fortificados casi siempre con la garnacha son en estilo blanco, pero pueden haber de repente excepciones con vinos tintos. Y por último, los vinos espumosos. Para empezar, digamos, si me centro en España, la famosa cava, la cava es el espumoso denominación de origen de España. Para que un espumoso en España se llame cava, primero tiene que venir de las zonas que se han delimitado geográficamente, ¿verdad? Una de ellas es Penedés, etcétera, y también definen qué variedades de uvas son las permitidas. Entre, en total son 9 variedades de uva permitidas y entre esas 9, la garnacha tinta es una de ellas. Entonces, la garnacha tinta en muchas ocasiones para los vinos espumosos lo pueden ocupar para hacer el vino espumoso rosado, porque cuando hacemos un vino espumoso rosado, la base siempre es blanca y el color se le da agregando vino tinto. Así es como pudieran agregarle vino tinto al vino de la base de garnacha tinta y así obtenemos un vino rosado. Pero también yo puedo hacer un vino espumoso desde cero con garnacha tinta, obviando la cáscara, ¿verdad? Y obtener al final un garnacha tinta espumoso blanco. Pero entonces, al final, la garnacha ya también nos abre la mente que ya no solo tenemos garnachas en estilo tinto, sino que podemos encontrar el garnacha o la garnacha en los diferentes estilos de vino que encontramos en el mercado. Uy, se me fue. Quería aquí en el chat. Eh, Muy bien. A ver, entonces, aquí les quería mostrar cómo el perfil básico de una garnacha, de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Una garnacha tinta casi siempre va a tener estas notas bien afrutadas de color rojo, como la fresa, como la frambuesa, como la ciruela. Y a medida este vino se pasa por el proceso de envejecimiento en barrica, pues va a tener estas notas a cuero, a hierbas secas, incluso podemos llegar a tener, sobre todo en los rosados, esta nota cítrica como de naranja, ¿verdad? Recordémonos que la garnacha, que no se nos olvide que la garnacha va a ser bien afrutado porque sola genera alto contenido de azúcar, ¿verdad? Y eso nos lleva a hacer alto contenido de alcohol. Es una variedad que va a envejecer súper bien y ese azúcar que ella genera solita hace que sea un vino bastante sedoso en el paladar. Cuando hablamos de la garnacha blanca o la Grenache Blanc, tenemos más frutas blancas, ¿verdad? Como el limón, el zumo de limón, la pera. Si es un envejecido en barrica, pues puede pasar o en sus lías, el tostado, la almendra, ¿verdad? Y obviamente va a variar también por la elaboración. Uy, ya me dio sed. ¿Cómo van con sus vinitos? ¿Todavía hay? Excelente. Muy bien. Voy a hacer un refill yo rapidito. Y ya nos vamos.
a la última parte. Bueno, no. Antes de irnos a lo último, recordarles que donde hay tempranillo, donde hay Syrah o Shiraz en Australia, donde hay Monastrell en España o Mourvedre en Francia, siempre vamos a encontrar Grenache. Y es bueno también, aparte de probar 100% garnachas o 100% Grenache, buscar estos ensamblajes, ¿verdad? Que la garnacha acompañe estas uvas. Como les dije, en Rioja comúnmente vamos a tener la tempranillo con la garnacha. En Francia es común la garnacha con la Syrah. Igual en Australia es la misma uva, solo que en Australia le decimos Shiraz. En otras partes de España, por ejemplo en Jumía, ¿verdad? Se da esta uva, la Monastrell. Entonces la Monastrell también puede acompañar a la garnacha o la garnacha a la Monastrell, cualquiera de las dos formas, según la cantidad de cada una de las uvas que le pongan. Y la Monastrell es la misma Mourvedre que encontramos en Francia, que es lo que les contaba de la mezcla GSM, Grenache, Syrah y Mourvedre. Por último, los maridajes. Es súper, así como la variedad de uva es bien versátil, en estilos de vino también tenemos una gran variedad de comidas para cada estilo de vino a base de garnacha. El sushi, por ejemplo, es ideal para los espumosos que han sido a base de garnacha. Igual postres que sean bastante cítricos o de frutos rojos si es un espumoso garnacha rosado. Luego, si tengo un garnacha blanco, pues como tenemos un poco de volumen, tenemos grado alcohólico alto, tenemos un poquito de acidez, de mineralidad, me va súper bien con cosas empanizadas, mariscos empanizados, los pescados, los scallops, incluso pollo frito, ¿verdad? Todo eso me va bien con un garnacha blanco. Cuando me voy a los garnachas rosados, ya puedo pensar en el mismo color y me voy con un atún sellado, también con la charcutería que muchos tenemos ahorita en casa, ¿verdad? Y la paella, que puede ya ser de carne blanca o carnes rojas, ¿verdad? También es una comida que va súper bien con un garnacha rosado. Cuando hablamos de garnachas tintos, una muy buena hamburguesa, un buen patty en esa hamburguesa, esa que ven ahí en pantalla es una hamburguesa de chorizo, los curries de comida india, el gouda ahumado, un buen chorizo, comida barbecue, chuletas también de cordero y salchichones va muy bien con la garnacha tinta. Y por último, los vinos fortificados a base de garnacha, pues lo ideal es con los postres y lo más ideal es un chocolate amargo. Igual la garnacha en tinto, cuando tengan por ahí un garnacha con bastante envejecimiento en barrica, ¿verdad? Probablemente este pie de monte pudiera ir bien con un chocolate no tan amargo, pudiera decir un poquitito de leche, ¿verdad? Pero un chocolate amargo 70-80%, yo me animaría a un garnacha un poquito con más complejidad, ¿verdad? Y lo puedo acompañar con un postre de chocolate. Y eso es todo. Yo pensé que no les iba a hablar mucho de la garnacha, pero para finalizar, yo la única adicional, aparte de todo lo que les he contado de la garnacha, les quiero dejar una razón más por qué tomar más garnacha, tinta, porque tiene alto contenido de antioxidantes, el famoso resveratrol. Esto tanto para mujeres y para hombres, los que queremos detener el envejecimiento, no lo podemos detener, pero podemos desacelerarlo un poquito y esto es gracias al consumo responsable de vinos tintos, sobre todo aquellos que tengan alto nivel de antioxidantes como la garnacha tinta, ¿verdad? También ayuda muchísimo con las enfermedades cardíacas, ¿verdad? Eso que nos limpia las arterias, el colesterol. Y hay estudios, ¿verdad? Que te dicen que también puede ayudar
a prevenir el cáncer. Así que consúltenlo con su médico, por supuesto, pero entre las cosas muy positivas es que nos hace uno súper felices porque tiene alto contenido de alcohol, es frutal, rico, sedoso, pero también al mismo tiempo cuando disfrutamos un garnacha, véanlo así, estamos perdiendo, estamos retrocediendo en edad y nos estamos haciendo más jovencitos, ¿verdad? Cada vez con cada copa de garnacha que tomemos. Con esto terminamos. Me va a gustar más tomarlo. De eso se trata, así que salud por la garnacha. Salud.